Las ciudades han crecido el 93% por informalidad. ¿Qué significa? Que el Estado ha estado al margen de la planificación urbana, el gobierno local, el ministerio, todos, y ha dejado que las ciudades y que la población crezca como puede. Ella es Elizabeth Añaños, arquitecta que ha sido viceministra de Vivienda y que conoce mucho no solamente el tema de arquitectura, sino del derecho que tienen las familias y las personas para el acceso a la vivienda. Vamos a conversar con ella el día de hoy. Arquitecta, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, José, por la invitación y felicitaciones por el programa. Gracias. Es muy importante que se pueda conocer cómo se construye en forma adecuada. Arquitecta, acabamos de escuchar un mensaje, la vi que estaba también ya en estudios, ¿no? El enlace con Karen Santillán de Jicamarca y las personas no solamente quejándose, sino sufriendo porque ya no tienen una vivienda. Decían que la vivienda que ellos habían construido era prefabricada y que además los terrenos donde ellos habían edificado eran de un señor que se había cobrado un dinero y aparentemente era una zona donde no se podía construir. ¿Cómo enfrentamos la precariedad urbana de los asentamientos humanos, arquitecto? Tú tienes ahí, José, dos temas, ¿no? Primero, que la vivienda está mal ubicada en un lugar, y segundo, que está autoconstruida, que significa que no ha tenido asistencia técnica en la construcción y puede tener riesgo, ¿no? En ambos casos, el riesgo se incrementa porque está mal ubicado y porque está autoconstruido o con materiales prefabricados que en este caso no tienen la mejor forma de construcción. ¿Por qué pasa esto, no? En los últimos 20 años no ha habido planificación urbana. Las ciudades han crecido el 93% por informalidad. ¿Qué significa? Que el Estado ha estado al margen de la planificación urbana, el gobierno local, el ministerio, todos, y ha dejado que las ciudades y que la población crezca como puede. Siempre se dice por qué ocupan en estos lugares, por qué ¿no? Pero las familias no tienen también otras soluciones que el Estado debería dar. Y en el fondo, claro, yo comento que el problema es la falta de planificación urbana por dirección del Estado y de los gobiernos locales, pero también es porque no tienen opciones de acceso a vivienda adecuadas en base a su realidad. ¿Y por qué? Porque ahorita los programas del Estado no llegan a cubrir esa demanda que tienen las familias. No acceden, como comentaban, a un bono de techo propio. Así es. O no tienen, por ejemplo, un bono de asistencia técnica para que puedan construir en forma adecuada su vivienda. Estamos hablando de también muchas familias, no las que viven en zona de riesgo, pero otras familias tienen recursos. Las familias, de acuerdo a un informe de Hábitat para la Humanidad, gastan entre 12.000 soles a 120.000 soles en autoconstruir su vivienda. Se endeudan, uno sabe, ¿no? Por familiares que ahorran, porque al final todos tienen el sueño de la casa propia, pero no lo hacen con asistencia técnica. Y eso es algo que el Estado podría proponer inmediatamente para poder construir en forma más segura. Así es. Las imágenes de estos últimos desastres que hemos podido apreciar nos ha indicado que la gente sigue construyendo en la faja marginal, ¿no? Si no es en la ribera del río, en la faja. No la respetan. Y eso de que los predios, si uno ve la partida registral, tiene afectaciones ahí por parte de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Que dice, esta zona no se toca. Pero igualito construyen ahí. ¿Que el municipio no fiscaliza, avala? ¿Qué es lo que pasa y por qué siguen construyendo ahí? Hay un desgobierno, José, porque lo que te comentaba de que el 93% de las ciudades han crecido en forma informal, eso tiene que ver mucho con el tráfico de terrenos. En muchos casos, lamentablemente, los políticos impulsan estas ocupaciones, ¿no? No haciéndose de la vista gorda, o también impulsando. Desde el Congreso se han ido impulsando leyes de formalización en los últimos 5 años para ampliar la vigencia de COFOPRI, incentivar la ocupación de terrenos informales. Entonces eso es algo que se tiene que decir claramente, ¿no? Que muchas de las zonas que no deberían de ser ocupadas, en muchos casos simplemente se hacen de la vista gorda. Y además dejan espacio, como las familias no tienen una opción de vivienda, o sea, no tienen, ¿qué hace una familia? No tienes opciones de poder acceder a un bono, no tienes opción de tener una vivienda, caes en el tráfico de terrenos, donde obviamente viene alguien y le dice, te voy a dar un terreno con 5.000 a 15.000 soles y en 20 años posiblemente te van a formalizar y te van a dar los servicios. Entonces, al final los traficantes de terreno juegan
con la formalización, porque saben que el Estado no tiene la fuerza y que en unos 15 años van a terminar formalizando y que al final van a tener servicios, ¿no? Ahora, arquitecta, habiéndose pues promulgado las normativas en donde, creo que es noviembre de 2010, me parece, donde se declara imprescriptible, ¿no?, los terrenos del Estado, ¿no? Hay mucha gente que le venden terrenos, le venden tierra diciendo, sí, en 10 años, no te preocupes, de posesión, ya pedimos la prescripción adquisitiva de dominio cuando el terreno es del Estado, y eso ya no es posible. Y eso es algo que la población tiene que entender muy claro. No se dejen engañar por los traficantes de terrenos. O sea, señor, señora, que está usted, no compre un terreno. Más bien vea las opciones y exija al Estado una vivienda. Hay que empezar a cambiar. ¿Qué es lo que exigimos? Cuando uno va y cuando era viceministra, toda la población pide terreno. Pero el terreno ya está comprobado que no vas a tener servicios. Es más eficiente, además, y más barato para el Estado dar una vivienda. ¿Qué es lo que quiero decir? Un terreno, ¿no?, ocupado informalmente en una zona periférica en pendiente es mucho más caro. Casi llevar los servicios es 180.000 soles, imagínate. Dar una vivienda al 100% en una zona segura, al 100% subsidiada, es más barato. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar, en lugar de exigir terrenos, exigir vivienda, porque el Estado debería de actualizar los programas y deberían de ser más eficientes los programas para llegar a dar una vivienda digna, ¿no? Y además hay leyes, como tú dices, no solamente esa. Desde el 2021, el Ministerio de Vivienda aprobó 2 leyes, una ley y una política, que bueno, lamentablemente no se ha ejecutado, pero hay una ley, ¿no? O sea, leyes ya tenemos, marco legal ya tenemos, lo que necesitamos es gestión y ejecutar las políticas. Entonces, tenemos desde el 2021 la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que justamente busca transformar y dar mejores condiciones y gestión eficiente y planificada del suelo para dar vivienda digna, ¿no? Pero el Ministerio de Vivienda tiene que acelerar los reglamentos que hasta ahora no se hacen. Desde el 2021 hasta ahora no se hacen. Y después tienes una política nacional de vivienda y urbanismo que además te dice que cambies los bonos del Estado, que transformes y diversifiques, que crees nuevos de asistencia técnica y mejoramiento, y a la fecha no han estado, que es algo que tenemos que exigir como ciudadanos. No lote, sino vivienda. Y no lote en una periferia, que además, imagínate, ¿no? Lo típico que se ha hecho, y se ha hecho no solamente en Perú, sino en muchos países, y no ha funcionado, de Latinoamérica, es que los pobres tienen que vivir en la periferia, ¿no? ¿Cómo es posible y no es digno que una persona le den una vivienda en la periferia a 2 horas del trabajo, sin acceso, sin pistas, sin veredas? Entonces también tenemos que pensar que las ciudades tienen que densificarse, sí. Las ciudades tienen que transformarse y tenemos que exigir vivienda en zonas con servicios de la ciudad. Arquitecta, ¿cómo funciona un gobierno regional con respecto al desarrollo de la vivienda? Porque es muy marcado el tema de los terrenos a nivel de gobiernos regionales en sus zonas. Sí, mira, en realidad el tema de la planificación urbana, que es competencia directa con la vivienda y con la gestión urbana, está dentro del gobierno de la municipalidad provincial, ¿no? Ellos son los que planifican, son los que tienen las competencias de planificación. ¡Exitosa! Y la de gestión tienen los municipios distritales. El gobierno regional puede tener la gestión de terrenos del Estado, pero ellos no entran en planificación urbana. Ellos no deciden dónde, ¿no? Ellos tienen otras competencias en temas de, obviamente, educación y otros temas, pero es una vinculación directa, ¿no?, entre la municipalidad provincial y el Estado, el Ejecutivo, que en este caso es el Ministerio de Vivienda, junto con todas sus entidades como el Fondo Mi Vivienda, SBN y COFOPRI, ¿no?, que en conjunto tendrían que dar mejores soluciones para las familias. Son como que muchas manos, ¿no?, para un tema tan sencillo, relativamente sencillo, ¿no? Eso es uno de los problemas que hay, ¿no? En un proyecto, cuando uno quiere ejecutar un proyecto, tienes diferentes instancias, ¿no? Que ese modelo, hablemos de gobernanza, eso se le llama gobernanza, cómo se articulan los diferentes actores, tiene que ser más sencillo y tener menos burocracia, ¿no? Y ser más transparente también. Perfecto. Arquitecta, creo que tenemos un enlace con Karen Santillán de Jicamarca, que está viendo los temas ahí de los damnificados, ¿no? Para ver si está Karen al aire, porque necesitamos también la opinión de la arquitecta, que es una urbanista, ¿no? Ver si estamos para ello, ¿sí? Karen, ¿estás con nosotros? Te habla José Ciesa desde aquí, desde Construyendo Cimientos para tu Futuro. ¿Cómo está el tema en Jicamarca?
José, información en vivo y continuamos recorriendo Jicamarca, la zona de Valle Sagrado, donde la situación es crítica. Hay personas que lo han perdido absolutamente todo luego del paso del Huayco por esta zona, personas que han perdido sus viviendas de material prefabricado, las cuales estaban ubicadas además en zonas de alto riesgo, zonas por donde están las quebradas y que en muchos casos, según señalan, fueron estafadas por traficantes de terrenos. Conversamos con una damnificada que nos señala que debido a que ya sabía que su casa estaba en una zona peligrosa, había colocado un muro de contención y piedras. Sin embargo, esto no fue suficiente para evitar que el Huayco arrasara con su vivienda. Escuchemos. Bien, el Huayco logró llevarse a su casa. Tenía un muro de contención, pero aún así el muro se vino abajo. Miren, mis vecinos tenían un muro de contención, piedras bastante, y todo eso se vino toda mi casa. Toda mi casa se vino, más de mi vecina de mi costado tenía sus pircas, todo eso se vino para mi casa, justamente para mi cuarto. Para ahí se vino todo, y de ahí de mi cuarto se comenzaba a dispersar para todos lados, y todo se lo ha llevado, señorita. Mi colchón, sus cosas de mi hija, sus cosas de mi mamá, sus cosas de mis hermanos, todo se lo ha llevado, señorita. Nos ha dejado sin nada, la verdad, el Huayco. ¿Mi casa era de material noble? No, mi casa era prefabricado, señorita. Y todo se lo ha llevado, señorita. Nos ha dejado ahorita completamente sin nada. ¿Dónde están durmiendo ahora? Estamos durmiendo en unas carpitas que nos ha dejado la municipalidad. Pero la verdad que esas camas, señorita, es como que para que te eches y se caiga. Yo justamente en la noche, yo me estaba durmiendo, me he caído para atrás juntamente con mi bebé en esas camas que dio la municipalidad de defensa civil. Claro, y es para una sola persona todavía, señorita. No tienen agua tampoco. Señorita, gracias a Dios han abierto las calles y ya puede entrar el aguatero. Gracias a Dios, está llegando el agua. Yo no puedo decir que no, señorita, porque sí está llegando el agua. Gracias al Señor. Bien, José, como lo hemos escuchado en el caso de esta joven, construyeron un muro de contención, pusieron rocas para tratar de proteger de alguna manera las viviendas, porque ya sabían que estas viviendas estaban en una zona peligrosa de alto riesgo ante la activación de quebradas, como es precisamente lo que pasó. Sin embargo, no fue suficiente para que el Huayco se llevara a sus viviendas. Ahora, muchos vecinos de esta zona de Jicamarca han optado por alojarse en casas de personas que viven en zonas más altas. Sin embargo, todavía no son conscientes de que estas viviendas aparentemente seguras, ubicadas en lo alto de los cerros, también están en zona de riesgo, pues producto de las lluvias, muchas de las bases han quedado suspendidas en el aire y esto también podría ocasionar nuevos accidentes. Es el panorama que se tiene desde Jicamarca, exactamente desde la zona de Valle Sagrado en Huarochirí. Exitosa, pero en Lima 95.5. Karen, muchas gracias por el enlace. Estamos con la arquitecta Elizabeth Añaños, ex viceministra de Vivienda. Arquitecta, me da mucha lástima en realidad saber que las personas, cuando saben que el Huayco va a venir, están cargando sus sacos de arena y sus rocas entre los niños, las madres, ¿no? Para que el Huayco no las arrase. Y hablan de muro de contención. Yo me imaginaba un muro de contención que el gobierno les hizo. No, es lo que ellos con sus piedritas hacen, se los arrasan. ¿Qué opina usted, arquitecta? Ahora lo que tiene que pasar es dos acciones inmediatas, ¿no? O sea, ¿cómo actuamos en la emergencia? Estas familias tienen que estar dentro de los padrones de la ficha SEDAN que se supone que están levantándose por los gobiernos locales y el ministerio. Segundo, se supone, y hay un bono de alquiler que las familias tendrían que acceder, ¿no? Y pedir que ese bono está por 2 años, que es lo que ha anunciado el gobierno, además. Pero después de esos 2 años, desde ya hay que exigir que por fin se den programas integrales de reasentamiento en zonas seguras y no en zonas periféricas, como lo que te comentaba del problema de por qué vas a mandar a la gente a zonas donde no tienes acceso a nada. Así es. Ya hay un plan, hay el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima, al menos para el tema de Jicamarca y de Lima Metropolitana, y hay el Instituto Metropolitano de Planificación y la Municipalidad de Lima tendría que acelerar la ejecución de planes específicos con zonas de reasentamiento de población en zonas con acceso a servicios. Y eso, obviamente, no lo va a poder hacer solo. Tiene que hacerlo con el Ejecutivo, porque ellos son los que dan los bonos de vivienda, que además tienen que ajustarlos porque no acceden ahorita, no están de acuerdo a las condiciones, y sobre todo por el acceso al crédito. Bien. Porque estas familias, lamentablemente,
no acceden al crédito y por eso han recurrido a un traficante de terreno. Y hay un tema también importante, ¿no? En todas estas zonas dependientes de laderas de Lima, se tiene que ejecutar desde ya programas de mejoramiento integral de barrios, porque es imposible pensar, hay zonas que todavía se pueden mitigar, donde el riesgo se puede mitigar, se puede intervenir, otras tienen que ser reasentadas, pero donde se puede mitigar, es hora de empezar a hacer programas de mejoramiento integral de barrios, no la típica escalerita, no el típico losita, no, el muro de contención, pistas, veredas, espacio público, mejoramiento de vivienda, como un proyecto integral. Ese tema tenemos que empezar a exigir, integralidad de las intervenciones. No podemos seguir pensando en temas atomizados porque eso genera mayor riesgo en las familias y desigualdad. O sea, eso es clarísimo. Arquitecta, lo que pasa es que hay que llamar a más arquitectos, porque de verdad que cuando los arquitectos que están profesionalmente hechos para brindar el bienestar a las familias, a las personas en un mejor hábitat, cuando venimos los ingenieros comenzamos a optimizar, y donde entran 5 queremos que entren 6. Y eso es lo que ocurre en muchas cosas, muchas veces. Entonces, esos programas que usted propone, muchos existen, ¿no es cierto? Existen en las carpetas, en los ministerios, en la municipalidad, pero no se hacen. Existe, lamentablemente, como tú comentas, no solo es un problema de ingenieros y arquitectos, es un problema del Estado. Piensa por partes, ¿no? Entonces, piensa en la pista, en lo inmediato, ya que te financia una vereda, ¿no? Pero no están pensando en cómo que todo tiene que tener sentido en un barrio, ¿no? Que se tienen que construir barrios en lugar de una escalera, ¿no? Entonces, ese cambio tiene que darse y además existen. El programa de mejoramiento integral de barrios está dentro del Ministerio de Vivienda. Lamentablemente, desde la creación hasta ahora, se ha ido poco a poco atomizando. Antes era como los programas de mejoramiento integral de barrios que tienes en Colombia, en todos los países. Claro. O sea, ya estas experiencias no es que tenemos que inventar. Acá no es que no exista técnicamente. Todos los especialistas de Latinoamérica que han hecho proyectos, los arquitectos, los urbanistas, no soy yo, todo el mundo, lo que te estoy diciendo, ya se sabe, ¿no? El tema es por qué no se hace. Es por decisión política, por falta de integralidad y en realidad por tener buenos profesionales dirigiendo estos temas, ¿no? Arquitecta, ahora tengo una pregunta, ¿no? Que creo que puede encajar en el tema, ¿no? Yo hago tasaciones inmobiliarias y ando visitando también por ahí la SUNARP y constantemente la SBN, Bienes Nacionales. Yo encuentro muchos predios que son del Estado y que los afectan, entre comillas, los ceden para alguna entidad del Estado, un ministerio, una institución, y tiene el terreno paralizado 3, 4 años y no hay nada. Viene otra entidad del Estado y se la afectan a la otra entidad. Y así se la van pasando, y es un predio que podría servir para que habitantes puedan residir ahí de alguna manera. ¿Qué ocurre ahí? Sí, mira, hay un tema, todos los terrenos del Estado deberían ser prioridad para desarrollar ciudad, desarrollar vivienda con espacios públicos, con equipamientos, con todo, ¿no? Lamentablemente acá, y sobre todo, estamos hablando dentro del Estado y Defensa, el Ministerio de Defensa es el que tiene los cuarteles, ¿no? Esos cuarteles en realidad podrían ser proyectos interesantes, ¿no? De vivienda, de interés social, mixto, para que haya de todo, que haya diversidad, que haya espacios públicos. Sin embargo, esa es una decisión política que se tiene que hacer. De hecho, hay muchos a nivel nacional que podrían ser dados inmediatamente para atender el déficit de vivienda. Como el cuartel, bueno, todos saben cuáles son los cuarteles que están en Lima Metropolitana y además que están en zonas con servicios. Es un tema solamente de decisión política, ¿no? Además porque también Defensa podría servirse. Podrían, tanto como todos los militares podrían tener también acceso a vivienda, como se hicieron antes los complejos habitacionales. Sí. Claro que sí.